Estudiando diferentes culturas, podemos encontrarnos con diversas maneras de despedir a nuestros familiares y amigos cuando dejan este mundo. Para nosotros, las tradiciones y costumbres nos dictan enterrarlos o cremarlos, pero en el Tíbet, lugar donde las montañas son las más altas del planeta y se encuentran a unos 4.900 metros sobre el nivel del mar, tienen una idea completamente diferente de qué es lo que se debe hacer con los restos humanos. Es aquí, en el corazón de las tradiciones orientales, donde surge el entierro del cielo, uno de los funerales más extravagantes y para algunos, aterrador. A continuación te contaré en qué consiste. La base de esta tradición se encuentra en la religión budista, y una de sus creencias es la reencarnación y la vida eterna, dejando al cuerpo humano con poco valor espiritual, y en ocasiones denominándolo solo como un saco vacío. Según los historiadores, se tiene conocimiento de que esta práctica puede tener hasta 11.500 años de antigüedad, y se han encontrado pruebas de que esta era una práctica mucho más extendida en otros países, como Turquía, India y Mongolia, entre otros. El entierro celestial es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Cuando la persona fallece, los monjes rezan los cantos del libro de los muertos durante los siguientes 3 días, para guiar al espíritu en su camino por cruzar los 49 niveles del bardo, que es un estado intermedio entre la vida que acaba de terminar y la siguiente reencarnación. Algo parecido al purgatorio de la religión católica. Después de estos 3 días, los familiares y amigos llevan el cuerpo a las partes altas de las montañas, donde quedarán expuestos al medio ambiente. El oficiante de la ceremonia lo ofrecerá a los buitres como un banquete, que son pieza clave de este ritual tibetano. Ya que cada partícula del cuerpo tiene que completar el viaje, los huesos también se recogen y se trituran y se mezclan con harina de cebada para volverlos a ofrecer a los buitres. Es por eso que estos animales son considerados como ángeles que bailan entre las nubes, ya que son los encargados de completar el ciclo de la vida, ya que son los que se encargan de comer los restos de todas las especies. Cuando termina la ofrenda, los asistentes al funeral regresan a casa y los buitres emprenden el vuelo, llevando el espíritu a las alturas del firmamento. Uno de los principales pilares del budismo es la compasión y la bondad hacia los animales, y con esta idea de fondo, si el espíritu ha dejado su cuerpo, entonces este se transforma solo en un caparazón vacío, por lo que estaría mal desaprovechar la oportunidad de ayudar a otro ser vivo. Para los budistas tibetanos, ofrecer el cuerpo a los buitres es un acto de compasión, una ceremonia donde se rompe la relación del cuerpo con el espíritu y se separan los lazos físicos con los parientes del fallecido. El funeral celeste concluye en menos de 1 hora, y la soledad en que se realiza es una prueba de que para los tibetanos, estos restos ya no son sagrados. El espíritu ya ha dejado ese contenedor vacío. Ya ha atravesado el bardo para renacer según sus méritos, y el espíritu ya está observando unos acontecimientos muy diferentes, donde la rueda de la existencia sigue girando, y al final de la muerte, nuevamente nace otra vida. Puedes encontrar videos de esta ceremonia fácilmente en internet, pero el gobierno chino ya ha prohibido la grabación del rito, para no extender la difusión, ya que no sería bien interpretada en Occidente. Por favor, déjame un comentario acerca de qué te ha parecido este video y qué piensas acerca de esta práctica funeraria.